Listo. Listo, ya pueden comenzar las dos. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Laura Vanessa González Lavalle, de Práctica Clínica 2, y mi compañera Vivian Caterina Ardila Pérez, de Práctica Clínica 1. Nuestro caso es sobre un paciente con politraumatismo. Caso clínico. Llega un paciente de 19 años de edad, quien ingresa al servicio Unidad de Cuidados Intensivos UCI, remitido de una clínica de la ciudad, sin antecedentes médicos de importancia. Refiere accidente de tránsito el día jueves 8 de septiembre tras colisionar contra otro vehículo, generándole pérdida de la conciencia, la cual recupera progresivamente de la amnesis en el centro de remisión. Se le realizan diferentes estudios diagnósticos y médicos donde observan escaras faciales, dolor en el miembro superior izquierdo con sospechas de trauma cráneoencefálico, fractura de clavícula y dolor compresivo intenso en el tórax. Para ello se le realiza una radiografía de tórax, hombro izquierdo, una tomografía de cráneo simple, una angiotomografía de tórax con protocolo para disección aórtica. Entre la historia clínica, tenemos los antecedentes alérgicos, familiares, clínicos patológicos, quirúrgicos y tóxicos, niegan. Entre los exámenes físicos de cabeza y cuello, podemos ver que las pupilas son isocóricas, 3 milímetros, normorreactivas, el reflejo está consensual conservado, escleras anictéricas, mucosas semihidratadas, herida supracilar y el párpado suturado. En el cuello, móvil, sin adenopatía ni masas. En el tórax cardiopulmonar encontramos un normoexpansible con deformidad en la clavícula izquierda, ruidos cardíacos rítmicos irregulares por el soplo sistólico en el foco tricúspedo, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares sin agregados. En el abdomen, blando, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal. En las extremidades, dolor moderado en miembro superior izquierdo, clavícula, con limitación a la movilidad, no se aprecia ningún otro tipo de alteración. Los medicamentos que se le administraron en la clínica fueron acetaminofén, 1 gramo vía oral cada 8 horas, dipirona, 2 gramos vía intravenosa cada 8 horas según el dolor. Buenas tardes, compañeros. Ahora les voy a hablar sobre la clavícula. La anatomía de la clavícula. Primero debemos saber que la clavícula es un hueso alargado en forma de S que se sitúa de manera horizontal en la porción superior de las costillas y se vincula con el esternón y la clavícula. Siguiente, compañera. Para hablar sobre el tipo de fracturas tiene tres opciones. El tipo 1 es una fractura no desplazada con ligamentos coroclaviculares intactos que lo que hace que fije la porción medial. La fractura tipo 2 son fracturas que se desplazan en las que de la porción o se levantan e incrementan el peligro y se solicita la cirugía. Para hablar sobre este tipo 2 tiene unos subtipos. Entre esas está la 2A, que es cuando la fractura de la porción medial vincula los ligamentos coroclaviculares. Y la opción 2B, el tipo 2B, cuando la fractura es continuo, pero vincula los ligamentos el ligamento conoide. Y ya podemos hablar sobre el tipo que son las fracturas intraarticulares con daños en la articulación acroclavicular vinculado a una luxación. Siguiente, compañera. Para hablar sobre las articulaciones, debemos hablar sobre la articulación esternoclavicular. Esa está conformada por la extremidad external de la clavícula
y el manubrio del esternón, ya que estas extremidades son continuas con el acromial de la clavícula y el acromion de la escápula. Y para hablar sobre el acromion clavicular, perdón, estaba hablando sobre el acromion clavicular, qué pena con ustedes. Para hablar sobre el acromion clavicular, está formada por la extremidad acromial de la clavícula y el acromión de la escápula. Entre esta permite ligeros movimientos y deslizamiento de la región del hombro. Siguiente compañera, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la posición para realizar la radiografía de clavícula. Generar al paciente, explicarle al paciente muy bien y dejarle en clara sobre el procedimiento que se va a realizar antes del examen. Se coloca al paciente en bipedestación con los brazos hacia los lados, el mentón elevado, mirando hacia el frente en contacto con el receptor de la imagen sin rotación. En este caso no requieren de ninguna preparación especial. Se le pide al paciente que se retire cualquier objeto metálico al que pueda ingerir la imagen. Y esto se puede realizar en AP y en P en forma axial con una angulación de 15 a 30 grados. Siguiente, compañera. Podemos observar la fractura que está a nivel de la clavícula y esa ubicación sería en la 2A, que es cuando la fractura está en la porción medial que se vincula entre los ligamentos coroclaviculares. Siguiente, compañera. Para hablar sobre la anatomía del tórax, debemos saber de que está en la región del cuerpo que está formado por el esternón, las vértebras torácicas y las costillas. En que entre esas podemos observar en esta diapositiva que podemos observar la vena cava superior, la aurícula derecha, la vena cava inferior, el callado de la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Siguiente, compañera. Para la radiografía del tórax, pedimos al paciente que por favor se retire todos los objetos metálicos. Ponemos al paciente en bipedestación y la posición del paciente es el torso contra la porción del buki, con los brazos en la cadera y rotación de los codos hacia adelante. En la parte central del chasis, con el plano axial medial. Borde superior del chasis de 5 centímetros por encima de los hombros del mentón, con el mentón extendido. Los criterios de evaluación son para las escápulas deben protegerse por afuera de los campos pulmonares con la totalidad que deben observar los senos costofrénicos, diafragmáticos bien delineados y la columna dorsal por detrás del mediastino hasta la D4, que es la dorsal número 4. Siguiente, compañera. Y pedimos al paciente que por favor respire profundo y sostenga la respiración para poder realizar la radiografía. Siguiente, compañera. Para esta posición, para proyección lateral, vamos a pedir al paciente que se
que esté en bipedestación y que sostenga la porción, la parte posterior apoyado al plano sagital medial paralelo al soporte. Borde superior del chasis de 5 centímetros por encima de los hombros, brazos por encima de la cabeza. Y para esta proyección se puede visualizar los senos costofrenéticos posteriores, esternón sin rotación, costillas superpuestas por detrás de la columna. Y también se le pide al paciente que por favor tome aire y lo sostenga. Siguiente, compañero. Y aquí podemos observar que al paciente de este caso presenta un derrame pleural bilateral provocado por el impacto al colisionar contra el otro vehículo. TAC de cráneo simple y tórax. Bueno, como sabemos, el cráneo está compuesto por 22 huesos, entre estos son huesos planos. Su función principal es proteger el encéfalo y dar soporte a las estructuras de la cara. Contamos con 8 huesos craneales y 14 faciales, entre los cuales tenemos el frontal, 2 temporales, parietal, occipital, esfenoidal, etmoidal, maxilar superior, inferior, vómer, los cigomáticos. En la parte de acá podemos ver una radiografía de cráneo y una tomografía. Lo primero que debemos hacer cuando ingresa el paciente es presentarnos y preguntarle el por qué le piden el examen, el por qué se le va a realizar la tomografía. Se le genera la información adecuada y se le explica de manera clara al paciente sobre cómo se va a realizar el proceso antes de iniciar el examen. Este caso no requiere ninguna preparación, entonces lo único que se le pide al paciente es que se retire cualquier objeto metálico que pueda interferir con la imagen. Ubicamos al paciente en decúbito supino. En este caso contamos con un equipo multicorte de 16 canales. Hacemos un plano de reconstrucción en plano axial, coronal y sagital. El nivel del corte va desde la base del cráneo hasta el vértex. La técnica de examen va corte a corte. El grosor va desde la base del cráneo a fosa media o tentorio de 5 milímetros y supratentorial al vértex de 10 milímetros. La técnica de exposición, en este caso usamos 110 kilovatios a 300 miliamperios. El algoritmo de reconstrucción se usa en tejido blando o tejido óseo, respiración normal y en el ancho de ventana una infratentorial de 120 a 140 y supratentorial de 80 a 140 y las óseas de 1250 a 500. Después de realizarle el TAC, pudimos observar que el paciente presenta un trauma cráneoencefálico. ¿Ven el mouse, el punzón? Sí, compañera. ¿Sí? Bueno, podemos ver 3 contusiones hemorrágicas frontales, derechas, y en la parte de acá podemos ver una contusión de tejido blando epicraneal de la región frontal izquierda. De igual forma, se pudo observar que se presentan fracturas congénitas desplazadas a nivel de las órbitas, los senos maxilares y los arcos cigomáticos en la parte frontal izquierda, como vemos en estas 3 imágenes. Bueno, les quiero hablar un poco de la anatomía del tórax en un TAC. En esta parte de acá podemos ver lo que es la aorta ascendente y la aorta descendente. Podemos ver lo que es el tronco pulmonar, el bronquio derecho, bronquio izquierdo. Podemos observar la vena cava superior, la arteria pulmonar derecha, el esternón, costillas y cuerpos vertebrales. La posición y orientación del paciente. El paciente entra en decúbito supino con los brazos elevados a la cabeza. Los planos de reconstrucción, axial, coronal y sagital. El nivel del corte en axial 2 centímetros
por arriba de los ápices pulmonares hasta 4 o 5 centímetros de los diafragmas. El gantry no va en ninguna angulación. El grosor de corte de un volumen de 1 milímetro a 1 milímetro de grosor. El algoritmo de reconstrucción, contamos con el mediastino y el parenquima pulmonar. El ancho y nivel de ventana, el óseo de 1700, 600 y el mediastino de 450 a 40. Como había dicho anteriormente, bueno, se presenta en el estudio, podemos ver en la imagen, un derrame pleural bilateral. Eso quiere decir que se presenta en ambos pulmones. Aquí lo podemos ver desde una vista, desde el plano coronal, el pulmón derecho y acá el pulmón izquierdo. Como nos podemos dar cuenta, hay más líquido en el pulmón derecho que en el izquierdo. De igual forma, acá también podemos verlo en el plano sagital, pulmón derecho, pulmón izquierdo y por último en el plano axial. Cuando se presenta un derrame pleural, el procedimiento a seguir es una toracocentesis. ¿Qué es una toracocentesis? Bueno, una toracocentesis consiste en introducir una aguja a través del tórax para obtener el líquido pleural. La pleura es una capa muy delgada que recubre los pulmones. Me voy a basar en esta imagen que vemos acá. Existen dos tipos de pleura. La pleura visceral, que es esta que vemos acá, que es la pleura que cubre el pulmón, y la pleura parietal, que es el tejido que cubre dentro de la cavidad torácica. Cuando se forma el líquido en las pleuras, estas se despegan y por medio de ellas es que se introduce el líquido. Este que vemos acá. Estos derrames ocasionan al paciente falta de aire, tos, dolor e incluso fiebre. Lo primero que vamos a hacer en una toracocentesis es tomar una tomografía de tórax simple como la que ya tenemos para confirmar el diagnóstico. Como nosotros sabemos, nosotros como tecnólogos somos la guía del médico, entonces vamos a preparar el campo. En este caso, escogimos este corte que nos va a permitir realizar el procedimiento de la extracción del líquido pleural. Entonces, señalamos la imagen en un plano coronal y un plano sagital. Tenemos la parte anterior derecha, anterior izquierda, posterior derecha y posterior izquierda. En este caso, vamos a entrar por la parte posterior derecha, en el sexto espacio intercostal, por el lado derecho, de igual forma por el lado izquierdo. Después de que ya preparamos el campo, lo que se va a hacer es que se le va a introducir, se le va a infiltrar la anestesia local al paciente. Luego lo que se hace es tomar una muestra del líquido que tiene en los pulmones y por el mismo lugar donde se introdujo la aguja para la anestesia, vamos a insertar el catéter para que se extraiga todo el líquido que hay en los pulmones. Se hace por ambos lados, ya que es bilateral. Después de que se extrae todo el líquido que encuentran los pulmones, hacemos un último barrido, pues para verificar que ya se haya extraído todo el líquido. Acá podemos ver que ya se ha extraído todo el líquido del pulmón derecho. Vivian. Bueno, compañeros, en esta diapositiva de ontología hay 4 opciones. De estas 4 opciones se dividen. Entonces, la responsabilidad civil es ser prudente, respetuoso y tener discreción frente al profesional y aceptar las técnicas que a realizar de la toma de un examen o procedimiento bajo consentimiento. Los cuidados de uno como profesional, además de que se les al paciente y se le guía al paciente cómo se va a tomar el examen y nosotros debemos de utilizar adecuadamente los equipos de protección personal.
Condición de vulnerabilidad. Debemos manejar confidencialidad y respeto sobre los datos y los datos del paciente y los estudios que se le han realizado. Debemos evitar en todo momento los malos comentarios, comentarios incómodos y preguntas innecesarias al paciente. Cuidado del paciente. Principalmente debemos proteger al paciente. Siempre evitar que no se expongan innecesariamente a la radiación, realizar las tomas y las posiciones correctamente. Les queremos compartir un glosario de algunas de las palabras que expusimos en el caso. Y las referencias. Muchas gracias. Gracias, Lilian y Laura, por su exposición. ¿Alguno de los presentes tiene alguna sugerencia, alguna pregunta? Todas son bien recibidas. Qué pena, pues me gustaría volver a ver el glosario, por favor, qué pena. Bueno, tenemos una pregunta de... un momento. De Nelson, si no estoy mal, él es docente también. Y dice, buenas tardes, ¿qué angulación damos y por qué la damos? Vivian. La angulación la damos para, ¿en qué angulación? Entre 15 y 30 grados para poder visualizar bien el eje de la clavícula. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, una sugerencia? Felicitaciones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Me escuchan bien? Mira, quisiera preguntarle a las chicas, o sea, hablaron de una toracentesis guiada por TAC. Si en un centro médico o un hospital de segundo nivel no tenemos TAC, ¿cómo se puede hacer este procedimiento? Gracias. Con un ecógrafo. Bueno, de hecho, cuando no hay un tomógrafo, anteriormente se hacía palpación, ¿sí? Lo hacían los médicos radiólogos a palpación para poder insertar la aguja, pero ahorita en la actualidad se puede con un tomógrafo o con un ecógrafo en su defecto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Nelson, puede...
No sé si estás hablando, pero no lo escuchamos nada. Vi que desconectaste tu micrófono para hablar, pero no escuchamos nada. No, seguimos sin escucharte. Si quieres, puedes escribirlo en el chat y yo con gusto la puedo leer. Pero vamos a esperar un momentico mientras escriben la pregunta, porque realmente, pues, no sé qué pasa con el audio de él, pero regalen un momentico mientras él termina de escribir la pregunta o la sugerencia que tenga. Bueno, el hemotórax también es conocido como derrame pleural, ¿sí? Que es la acumulación anormal y excesiva del líquido que se encuentra entre las pleuras. ¿Alguna otra pregunta, profesores? La profe Jessica, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, entonces, pues, yo les agradezco mucho por haber asistido a esta charla. Son espacios muy cortos, muy cortos, pero pues son espacios que nos ayudan a fortalecer a nuestros estudiantes en sus espacios clínicos y pues ellos saben que pueden ir corrigiendo todo para poder presentar muy buenas exposiciones en diferentes cursos o prácticas que manejen en la institución. Les agradezco por asistir y no sé, por favor no se les olvide llenar la asistencia para poder dejar un registro de esto ante la universidad. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Y cuál es el nombre de citas que podemos colocar?
Michael,